buscar en nuestras Biblias, Epístola de Pablo a los Gálatas. Epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Y hoy centraremos nuestra atención en los versículos 20 y 21. Mi hermano, yo sé que esto es un texto sumamente conocido. No permitas que lo conocido del pasaje no te permita en esta tarde ya aprovechar lo que el Espíritu Santo reveló por medio de Pablo. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos venido con corazones humildes a exaltarte, a adorarte. Señor, tú eres merecedor de toda la adoración, no solo porque tú eres nuestro creador, sino también porque nos has redimido de la oscuridad, del pecado y de la muerte. Y por medio de tu Hijo Jesucristo nos has comprado para ser un pueblo celoso de buenas obras. Concédenos que al considerar este texto, no solo tu palabra brille en delante de nuestros ojos, sino que también podamos vivir a la luz de lo que enseña este pasaje. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Permítame. Hay una pregunta que se debate en los foros cristianos aquí en los Estados Unidos. La pregunta es la siguiente: ¿son los Estados Unidos una nación cristiana? Si nos guiamos por las estadísticas, debemos llegar a la conclusión de que sí. Según las últimas encuestas que se han hecho acerca del tema, el cristianismo o la religión cristiana es la más extendida en los Estados Unidos. Se estima que al menos hay un 73% de los estadounidenses que se declaran cristianos. La última encuesta fue en el año 2012. Tristemente, es una cifra anterior a la del año 1990 que establecía que el 86% de los estadounidenses eran cristianos. Y luego en el 2001 se hizo otra encuesta y estableció que el 78%, 78,6% para ser exacto, de los estadounidenses eran cristianos. Ya estamos por el 73%. La encuesta determinó que de ese 73% de cristianos, entre los cuales están incluidos los católicos romanos, los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová y los mormones, junto con nosotros, todos allí. Me siento incómodo con la estadística. De hecho, de ese 73%, al menos el 62% de los encuestados eran miembros de una congregación. A mediados de 1990 se hizo una encuesta y se estimó que en Estados Unidos habían 224 millones de cristianos. ¡Wow! En los últimos años se ha visto un incremento, esto es un paréntesis, del Islam, budismo e hinduismo en los Estados Unidos. Ahora, supongamos que de esta cifra del 73% de cristianos lo sean, vamos a suponer. La pregunta es, ¿por qué el cristianismo no hace un impacto real en la vida de los Estados Unidos? Algunos lo asocian por una falta de estructura orgánica que existen, sobre todo en los evangélicos. Según estos críticos,
Cada iglesia es su propia identidad. Y no están preocupados por la iglesia con I mayúscula. Esa crítica usualmente viene de los católicos romanos. Otros creen que el impacto del cristianismo, del verdadero cristianismo en la sociedad estadounidense es porque muchos de los cristianos no se caracterizan por lo sobrenatural. Obviamente los críticos en esta área son los que vienen de la iglesia carismática. Para estos críticos, la iglesia no es un impacto porque muchos creyentes evangélicos no creen en el Espíritu Santo y no manifiestan lo sobrenatural y lo milagroso. Por último, están los reformados. Yo pensé que iba a decir aleluya. No, está bien. Ellos defienden que el impacto de la iglesia del Señor Jesucristo en la sociedad evangélica se debe al desconocimiento teológico que muchos creyentes tienen. Ahora, mis amados hermanos, sea lo que sea, la realidad es que el impacto que la iglesia está ejerciendo sobre la sociedad americana ha disminuido y en otros contextos es inexistente. La razón, en mi opinión muy humilde, es que Cristo no es central en la vida de la mayoría de los profesantes cristianos en nuestros días. El texto que estaremos considerando en esta mañana muestra que solo Cristo debe ser central en la vida de un verdadero cristiano, sino el todo. En la vida del verdadero cristiano, Cristo debe ser central. El cristianismo sigue siendo Cristo. Para el cristiano verdadero, sus circunstancias pueden cambiar. Se puede ser rico, se puede ser pobre, puede estar sano o enfermo, puede ser judío o gentil. Puede haber un gobierno bueno y estable, o puede haber un gobierno malvado y tiránico. Cristo debe ser nuestro todo. Mi amado hermano que estás aquí, ¿es Cristo tu todo? ¿Es Cristo para ti lo único e indispensable para vivir tu vida? No sé si has jugado el juego de ¿qué harías? ¿Qué 5 cosas sacarías de tu casa si se estuviera quemando? Es interesante la respuesta que muchas personas dan. Mis perros. Después mis hijos. A mí me parece que debería ser al revés. Mi esposo, a la suegra la dejo. Fue una broma. Mi amado hermano, ¿qué tú sacarías de tu vida en tiempos de crisis? No sé qué harías. Lo que no deberías sacar es a Cristo. Mi tesis en esta mañana es la siguiente. Para el verdadero cristiano, solo Cristo es el único e indispensable en su vida. Los judaizantes contra quienes Pablo peleó pretendían tener a Cristo y tener también la ley de Moisés. Pero para Pablo, todo cuanto el creyente en realidad necesita para vivir una vida que glorifica a Dios y para lo cual esa persona es indispensable, es Cristo. No la ley ceremonial con todos sus ritos alimenticios, ni sus fiestas, ni sus ceremonias esclavizantes. Tampoco las obras de la ley podrían proveer estabilidad en la vida de una persona, sino solo y únicamente el Señor Jesucristo. Muy probablemente los receptores de esta carta se preguntaron lo siguiente, mientras leían a Pablo y que estaban peleando o oyendo también lo que estaban diciendo los judaizantes. ¿Por qué Cristo es lo único indispensable para nuestra vida? ¿Están estos que están diciendo que la ley ceremonial es indispensable también? Mis queridos hermanos, solo Cristo es el único indispensable para nuestra vida. En primer lugar, por el efecto del sacrificio del Señor Jesucristo en nosotros. Miren el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El versículo 20 ha sido muchas veces mal interpretado. Pudiéramos decir que este es el pasaje favorito de todos
aquellos que han sido afectados por el misticismo. Sin embargo, esta es una declaración sorprendente sobre el papel único, distintivo de Cristo en la salvación. En esta pequeña frase encontramos mucha teología en pocas palabras. Estas palabras, mi amado hermano, no expresan meramente la posición que tenía Pablo porque era apóstol de Cristo, sino que habla de todo lo que experimenta todo verdadero creyente. Tampoco es la posición salvífica que tienen algunos creyentes aventajados. Es la posición que tiene todo verdadero cristiano. Si tú posees fe salvadora, este texto te describe a ti, mi amado hermano. La primera palabra que aparece en el texto griego, en el versículo 20, es la palabra Cristo. Él es el centro de todo el pasaje. Lo que aparece aquí es la respuesta a lo que el apóstol Pablo había dicho en el versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esta era la razón, lo que dice el versículo 20, por la que Pablo podía decir, yo morí para la ley. Aquel hombre que vivía y dependía de las obras de la ley ceremonial, de las obras de la ley, para querer ganarse el favor de Dios, ha muerto. He muerto para esa ley. Y ahora, por la obra de Cristo, yo vivo para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La polaridad entre la cruz y la justificación por la ley impregna cada palabra de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y esto es evidente sobre todo en este texto. La ley de Moisés, con todo, como un todo, pertenecen a un pacto anterior. Ahora vivimos a la luz, a la sombra y por los beneficios de la cruz de Cristo de la cruz de Cristo en el Calvario. El texto que tenemos delante refuerza la idea. Oye esto, mi amado hermano, de Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Lo que dice el versículo 20, solo puede ser experimentado del lado acá de la cruz. Lo primero que salta a la vista en el versículo 20 es que el creyente, por el decreto de Dios, por la obra de Cristo en la cruz y por la aplicación del Espíritu Santo, ha sido unido al Señor Jesucristo. Y por tanto, en la cruz del Calvario, tú y yo estuvimos con Cristo. La muerte de Cristo fue puesta a nuestra cuenta como si hubiésemos sido nosotros los que fuimos clavados de mano y de pies. La unión con Cristo en su muerte marca el comienzo de una nueva vida para aquellos que son creyentes. Pedro estaba negando cuando se apartó de los creyentes de aquella eficacia única de la unión del creyente con Cristo. Ahora, ¿cómo murió Cristo para la ley a fin de vivir para Dios? El versículo 20 nos da la respuesta. Pablo murió para la ley en la muerte de Cristo en la cruz del monte del Calvario. Pablo murió para la ley como medio para justificación en la muerte de Cristo. Esta pequeña frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, mis amados hermanos, pudiéramos pasar un par de sermones hablando de esa frase nada más. Pero hay algunas ideas que quiero clavar en tu mente. En primer lugar, eso significa que Cristo murió por el creyente sustitutivamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es obvio que esta frase no es literal. En la cruz, Cristo estaba solo. Estaba tan solo que tiene que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni siquiera el Padre estaba allí para consolarlo con su asistencia. Si hay dos seres en este universo que son unidos, es el Padre y el Hijo. Y para que la expiación y tu salvación y la mía pueda ser cumplida, el Padre tenía que abandonarle. Esa copa amarga
había solo una persona que podía tomarla. Ni siquiera Pablo podía tomarla. Así que cuando él dice con Cristo estoy juntamente crucificado, no fue que él tuvo algún sacrificio allí. Él no podía tomar esa copa. Solo alguien sin pecado podría tomar la cruz para salvar a pecadores. Ahora, ¿en qué sentido estaba Pablo crucificado juntamente con Cristo? Antes de responder esta pregunta, mi amado hermano, presta atención. Antes de responder esta pregunta hay algo que quiero decirte. La obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario por los pecadores es el Everest de la teología. ¿Saben lo que es el Everest? Es el punto, el pico más alto que hay en este planeta. El monte más alto. Y al igual que los alpinistas, cuando suben al Everest y se les dificulta respirar y necesitan de tanques de oxígeno, mi amado hermano, cuando estudiamos esta doctrina, a menos que el Espíritu Santo te ayude a entender a cabalidad lo que estaremos enseñando, te quedarás sin aliento. Este es lo más alto de la teología, lo más hermoso de la teología. Tú puedes conocer todo lo demás. Si tú desconoces esto, no sabes nada. Miren cómo lo dice el profesor Murray, hablando de esta doctrina. El más solemne espectáculo en toda la historia. Un espectáculo sin paralelo, único, no repetido e irrepetible. Es la declaración más misteriosa que jamás haya ascendido de la tierra, del cielo a la tierra. Contemplándolo somos espectadores de una maravilla cuya alabanza y gloria no se agotará en la eternidad. Es el Señor de la gloria, el Hijo encarnado, el Dios hombre, bebiendo la copa que el Padre eterno le dio, la copa del dolor, en una agonía indescriptible. Volvemos a la pregunta. ¿En qué sentido Pablo fue crucificado juntamente con Cristo? El punto aquí en este pasaje es que Cristo sustituyó a Pablo en la cruz, o que su muerte fue sustitutiva, y así estaba pagando por todos los pecados del apóstol Pablo y los tuyos y míos también. El sacrificio de Cristo fue vicario. O sea, Cristo tomó la culpa que pertenecía al apóstol Pablo por todos sus pecados y en consecuencia murió por ellos. Y ahora esa muerte fue puesta a la cuenta del apóstol Pablo. La Escritura enseña que los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron vicarios en el sentido estricto de la palabra, en cuanto a que Él ocupó el lugar de los pecadores y la culpa de esos pecadores fue puesta a su cuenta. Los sufrimientos de Cristo no solo fueron sufrimientos empáticos, mis hermanos, el sufrimiento de un amigo por otro amigo. Son los sufrimientos sustitutorios del Cordero de Dios que quita el pecado de su pueblo. Miren cómo lo dice Isaías en Isaías 53:6. Presta atención, mi amado hermano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esas ovejas somos tú y yo. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré a despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la idea también que encontramos en 2 Corintios. La de sustitución. Él se pone en lugar del pecador para recibir las consecuencias del pecador que el pecador merecía. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pedro, que está en medio de todo este debate, recuerden que aquí está Pablo enfrentando a Pedro, parece que entendió el punto. Pues en 1 de Pedro, capítulo 2, 24 dice, quien llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Mi amado hermano, yo sé que tú has oído esta historia miles de veces. ¿Sabes cuál es una de las evidencias que puedes ver y que te manifiestas que están en una declinación espiritual? Cuando estas cosas ya no te impactan. Cuando te impacta más el partido de Brasil, no me acuerdo con quién jugó ayer, con Uruguay, y la emoción de los penales, que oír de la persona de Jesucristo. Cuando eso te pase, corre. Estás en declinación espiritual. Cristo en la cruz pagó la culpa de todos los pecados, de todos los elegidos por el Padre. Cristo tomó nuestro lugar, como si estuviéramos nosotros en la cruz. Nosotros fuimos los que pecamos contra Dios. Nosotros incumplimos la ley de Dios en incontables ocasiones. Y Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser libres. Siendo nosotros culpables. Siendo tú y yo culpables de pecado. El santo, el justo, pagó al Padre toda nuestra deuda en la cruz. En este sentido podemos decir, tú y yo, pon aquí tu nombre, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto fue captado magistralmente por un conocido himno. No sé si han oído el himno, en el Calvario estuve yo. Miren cómo lo dice este hombre. En el Calvario estuve yo. Jesús allí murió. Yo no sabía que Él me amó, por mí Él fue a la cruz. Y al estar junto a Jesús, su gran amor sentí. Oh, qué vergüenza tuve yo en el Calvario allí. Mi amado hermano, qué gloriosa bendición hemos recibido los que estamos en Cristo. Siendo nosotros culpables de pecado, siendo nosotros merecedores del juicio, el castigo, el ir al infierno, el pagar por nuestros pecados, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para que hoy tú y yo pudiéramos alabarle y exaltarle, amarle. Oh, mi amado hermano, que nunca estas ideas, esta enseñanza, deje de impactar tu corazón. Así que lo primero que salta a la vista en esta sencilla frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, es el carácter sustitutivo del sacrificio de Cristo. Pero no solo eso. El texto también establece, a la luz del contexto, la absoluta necesidad del sacrificio de Cristo. No solo, mi amado hermano, que Cristo estaba sustituyéndonos, sino que era completa y totalmente necesario si alguno habría de salvarse que eso aconteciera. El texto en su contexto establece que el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo en la cruz es y será absolutamente necesario. Era el único medio. Oye esto. Era el único medio por medio del cual Dios podía salvar a pecadores. Le llamamos en teología la necesidad absoluta consiguiente. Si el Dios Trino en el pasado determinó salvar a los pecadores en su decreto, no podía hacerlo por otro medio. Y oíste bien la palabra, no podía. Solo podía hacerlo, el salvar a pecadores, si la segunda persona de la Trinidad tomaba la naturaleza humana y moría en la cruz del Calvario. El contexto demanda que por causa de nuestros pecados seamos justificados con Dios. Y al igual que como dice el libro de Job, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede justificarse delante de Dios? Nosotros hemos pecado contra Dios, somos enemigos de Dios y merecemos el castigo de Dios por causa de nuestra desobediencia.
Y lo peor de todo es que nada podemos hacer para limpiar nuestra hoja de vida llena de pecados desde el mismo momento en que nacimos. No podemos hacer nada para borrarla. Lo más ridículo que una persona puede decir es que es buena. Se lo puede decir a alguien que no es investigador privado y que no tenga una camarita en su casa. A alguien que no puede ver sus pensamientos. Pero delante de Dios, mi amado hermano, como veíamos en la clase de escuela dominical por el pastor Ricardo, ¿quién podrá pararse en el juicio final y decir, yo soy bueno? No lo podemos hacer por nuestra obediencia a la ley, porque se requiere una obediencia perfecta. De ahí que solo hay un medio, una forma para que podamos ser justificados, el sacrificio expiatorio y vicario del Señor Jesucristo. La necesidad absoluta de la expiación se fundamenta particularmente en la justicia de Dios. Esa perfección moral por la que Él mantiene necesariamente su santidad en contra del pecado y en contra de pecadores e inflige castigo a aquellos que violan su ley. Y si le añadimos a esto nuestra incapacidad por la caída de no obedecer perfectamente las demandas de la santidad de Dios, entonces la única manera en la que Dios podía perdonar el pecado y al mismo tiempo satisfacer su justicia era por medio de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo como un sacrificio vicario. No fue el plan B de la Trinidad. Fue el único medio que Dios tenía a la mano. No hay otro medio, no hay otro plan, no hay otro camino. Solo Jesús es el camino al Padre. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo sé que esto en algunos círculos es difícil de masticar, porque vivimos en un contexto cultural. Oye esto, mi amado hermano. Vivimos en un contexto cultural en el que el pecado no es cosa seria. Es visto muchas veces como una deficiencia, una equivocación, un ligero defecto de carácter. Pero mi amigo que estás en esta mañana aquí, Dios no ve tu pecado como un sencillo defecto, una equivocación que cometí. Dios ve tu pecado como pecado. Dios ve tu pecado de manera negativa como anarquía. Y en modo positivo es una transgresión a la ley de Dios, a lo que Dios ha establecido. De ahí que alguien tiene que pagar por tu pena. O hay un sacrificio personal, o sea, te toman y te envían para el infierno por la eternidad, o hay un sacrificio vicario. Alguien tiene que pagar por ti. Miren cómo lo dice Jesús, o cómo lo dicen los evangelios al menos. Desde entonces, Jesús, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, y la palabra griega no habla de una entre muchas opciones. No es que Jesús escogió, o el Dios Trino escogió la mejor opción para salvar a pecadores. Esa palabra necesario significa algo imprescindible, algo indispensable. Jesús empezó a enseñarle a sus discípulos que le era imprescindible ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En ese mismo tenor, el evangelista Marcos dice en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles. La idea no es que él le dijo una vez. La idea que está detrás es que una y otra y otra y otra vez comenzó a enseñarles que le era imprescindible al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Todo eso
era el único medio, el único camino que Dios tenía para poder salvar a los pecadores. Vayan conmigo a Lucas 24, 25 al 27, por favor. El contexto: van estos dos discípulos huyendo por temor a que también las represalias contra Jesús se volvieran contra ellos. Lucas 24, 25 al 27. Y van caminando y Jesús se añade a la conversación. Y le dice: oye, pero tú no sabes lo que pasó. ¿Tú te imaginas a dos pecadores ignorantes? Porque eso es lo que somos. El que más sabe de nosotros en comparación con Jesús es un ignorante. Es en Jesús donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y estos dos pecadores le dicen a aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría: tú no sabes lo que pasó en Jerusalén, que mataron a Jesús. Y viene esta respuesta. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora decimos: mira, las profecías hablaban de Jesús. El Antiguo Testamento, sí. Lo que dice el texto es que no solo hablaban de Jesús, sino que hablaban también de que era necesario, imprescindible, la muerte del Señor Jesucristo. Eso también lo enseña el apóstol Pablo. Hechos 17, 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿A dónde vamos con todo esto? Cuando el apóstol Pablo dice, mi amado hermano, que él estaba justificado con Cristo, y vemos por el contexto que él está insistiendo que no podemos salvarnos por ningún otro medio, ni por la ley, ni por la obediencia, ni por la observancia. Entendemos la necesidad absoluta de la muerte de Cristo. Eso implica, mi amado hermano, que no solo el medio que Dios usa para salvar, sino que nuestro papel al exponer las Escrituras, el Evangelio a otras personas, se hace absolutamente necesario. ¿Tú le hablas a los demás de lo que está pasando en la Copa América? Me imagino que los debates, aquí hay una iglesia multicultural. Los debates de Colombia, ya los mexicanos. Pero hablamos con personas. Hablamos de Cristo. Pero hay un elemento más, y quiero ser breve en este punto. Y es la permanencia de esa obra sacrificial. Mire cómo lo dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso establece claramente que el efecto del sacrificio de Cristo es inmutable y permanente. No puede ser borrado, no puede ser eliminado. En griego está en perfecto. Te la voy a hacer fácil. Dicen los que enseñan homilética: nunca digas el tiempo ni el vos. No le hagan caso a esa gente. Lo que implica es que Cristo en el pasado murió y que todo el efecto en el presente ha sido completado. Una vez que tú crees en Cristo, todo el sacrificio, la expiación es puesta a tu cuenta. Es como si nunca hubieras pecado. La vida gloriosa, santa, obediente de Cristo es puesta a tu cuenta, y ahora tú sales como si hubieras cumplido perfectamente todos los mandamientos. Y puedes estar delante de Dios. Eso debería darte a ti tranquilidad y confianza.
mi amado hermano, no podemos zafarnos de Cristo. Cristo no se zafará de nosotros. Su sacrificio ha sido completado, es completo. Por una sola ofrenda, Él hizo perfecto a los santificados. Es completo el sacrificio de Dios, de Cristo por nosotros. Es único. Nos pone en un estado en el que no podemos zafarnos. Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No podemos salirnos. De ahí que enseña el texto que la salvación, mi amado hermano, no se puede perder. Es una obra completada y es una obra completada puesta a nombre al creyente. Ahora, si eso te parece poco, hay algo más que quiero decirte. Y es que el efecto de la muerte de Cristo establece que Cristo debe ser central en nuestra vida. Pero no solo eso, sino también que el efecto de la vida de Cristo debe hacer que Cristo sea central en nosotros. Miren cómo lo dice Pablo, Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El pasaje no puede ser más reconfortante para el alma de aquellos que han sido unidos con Cristo. En Cristo nuestra vida difiere en esencia a la de aquellos que no están en Cristo. Nada de lo que estaremos hablando ahora, mi amado hermano, difiere. Nada de lo que estaremos hablando ahora ha sido nuestro logro. Así que no hay razón para que tú y yo sintamos orgullo. Y no temo que alguien salga para allá afuera y diga, ¿viste lo que dijo el pastor Joel? Ya la obra ha sido completada. Nunca perderemos la salvación. Por tanto, me voy a vivir la vida loca. Yo sé que eso no va a pasar. Si alguien dice eso, es porque el sacrificio de Cristo no ha sido obrado en ellos. Aquellos en el que ha sido puesta a su cuenta y ha sido aplicada por el Espíritu Santo el sacrificio de Cristo, dicen exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que significa esta frase es que todo lo que este hombre era, con su deseo de agradar a los hombres, o su deseo de agradar a Dios por medios humanos, como guardar ciertas dietas y hacer ciertas fiestas, había muerto y ahora Cristo vivía en él. Cristo era lo determinante en su vida. Cristo era el centro y era Cristo lo que determinaba que debía vivir él. Ya no era él el que decía cómo debía vivir. Ahora era Cristo quien le decía a él cómo él debía vivir. Miren cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. No lo busquen, déjenme leérselo. Mas vosotros no vivís según la carne. Esa expresión dice, ustedes no viven de acuerdo a los dictados del pecado que mora en vosotros. Ustedes viven, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El punto es el siguiente. Una vez que creímos, Cristo comienza a morar en nosotros por el Espíritu. Él ha cambiado ya en la regeneración nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Él ha puesto en nuestro corazón, en palabras claras e indelebles, lo que la ley enseña.
Y ahora ese espíritu energiza, opera en el corazón del creyente, produciendo lo que la ley enseña. Ya ese hombre que ha muerto al pecado y que ahora el espíritu de Cristo mora en su corazón, este hombre tiene un solo afán y un solo deseo en su vida como norma dominante, el deseo de glorificar a Dios en todas las cosas, el deseo de hacer las cosas a la manera de Dios. Mi amado hermano, cuando tú y yo entendemos que Cristo mora en nosotros y que Él debe producir y produce la norma, el estilo de vida que glorifica a Dios, mi amado hermano, eso debería llevarnos al autoexamen. Si Cristo vive en ti, tu deseo más dominante es el de agradar a Dios. Tú me puedes preguntar, ahora Joel, yo no siento eso todo el tiempo. Hay veces que yo no quiero ni leer la Biblia. Yo me levanto días que yo no tengo ganas de orar. Y tú estás diciendo que si Cristo vive en mí, el deseo más dominante será el de glorificar a Dios. ¿Por qué yo no puedo decir todos los días, para mí el vivir es Cristo? ¿Por qué yo no puedo decir todos los días, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? Porque hay una relación, una realidad en tensión. Todavía el pecado mora en ti. Y tiene la tendencia y la inclinación de alarte hacia Él. Aquí, mi amado hermano, tenemos una joya. La razón por la que hay algunos creyentes que no todos los días sienten esto es porque no confían en Cristo. Miren cómo lo dice Pablo en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La razón por la que Pablo podía decir todos los días, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es que él no entendió que la fe era algo que simplemente ejercemos en el día que nos convertimos. Es algo que debemos ejercer todos los días, cada día, confiar en la obra del Señor Jesucristo y buscarle a Él. Él vivía en la carne. Esto significa que él no cambió a un estado angelical el día que se convirtió. Él seguía siendo un ser humano con pecado en su corazón. Pero él vivía una vida de fe. Recuerden lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2. Así que, hermanos, de la manera que habéis recibido al Señor, así andad en Él. Pregunta, ¿de qué manera tú y yo que somos cristianos recibimos al Señor? Por la fe. ¿De qué manera tú y yo debemos andar entonces? Por la fe. Aquí hay dos cosas que debemos tener claras. Por un lado, nuestro corazón, tenemos un altercado, algo no importante, con nuestra esposa. Y nuestro corazón tiene la inclinación de decirle algo en un tono fuerte. Y nos recordamos que Dios nos dice, la respuesta blanda aplaca la ira. Hay dos opciones. ¿Hacemos lo que nuestro corazón en nuestro pecado quiere que hagamos? ¿O confiamos en lo que Dios ha dicho en su palabra y le damos una respuesta blanda? Confiamos en lo que Dios ha dicho. Aquí viene alguien y me dice, Joel, tú no sabes la esposa que yo tengo. Si yo le hablo flojo a mi esposa, se me monta arriba a la otra semana.
Bueno, es aquí donde tú debes confiar, o en lo que tu corazón perverso te dice, o en lo que el Dios bueno y sabio te dice. El Dios bueno y sabio te dice que la manera en que un hombre piadoso responde ante el pecado de su esposa, la estoy poniendo mal a ella, es de una manera blanda. O viene la esposa, ella ha leído 20 veces que dice la Escritura que debe sujetarse a su esposo. Su esposo le ha dicho que van a hacer tal cosa. Y él dice, no, ella va a hacer lo que yo le diga. Es va a hacer, tú vas a ver. Y se pone a llorar. No porque tenga tristeza en su corazón, quiere manipularlo. Ese corazón pecaminoso quiere llevarlo a pecar contra Dios. Y Dios nos dice que debemos, a las esposas, que deben sujetarse a sus esposos en todas las cosas como al Señor. Ven, mi amado hermano, cómo uno vive en fe. Está siempre la decisión entre hacer nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios requiere fe para hacerla. No sé si notaron una combinación de vivir y fe. La combinación de vivir y fe es un disparo directo del apóstol Pablo a Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Mi amado hermano, si Cristo es central en tu vida, si Cristo es el todo en tu vida, Él te ha comprado para sí. Él ha comprado para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esas buenas obras no te van a hacer más acepto delante de Dios, pero es una realidad que el mismo Dios opera en el corazón del creyente. Vivir por fe significa que siempre a la hora de decidir confiaremos en la obra de Cristo y confiaremos en las palabras de Cristo. ¿Cómo estás viviendo tu vida laboral? ¿Cómo estás viviendo tu matrimonio? Hermanos míos amados, nosotros venimos cada domingo y ustedes se ven tan lindos, de verdad. Yo los miro tan hermosos, correctamente vestidos, y nos saludamos y nos amamos y les preguntamos, ¿cómo está todo? Y ustedes me dicen, todo está bien. Y yo sé que no todo está bien. ¿Es Cristo central en tu vida? ¿Es Cristo el todo en tu vida? Mira, esto no es para vivirlo solo en estas 4 paredes. Esto es algo que debe vivirse las 24 horas, los 7 días de la semana. Pablo dice, yo estoy hoy, ahora con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo hoy yo para mí, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, ahora yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario es porque Dios nos amó. Cuando Él sabía quiénes somos, quiénes habríamos de ser nosotros en realidad. ¿Quiénes somos nosotros en la casa? Cuando nos levantamos de mal humor, o como dice un amigo mío, de mal humor. Cuando no estamos en disposición de hacer lo correcto. Cuando estamos solos en la internet, allí en la computadora y no nos ve nadie. Y miramos para atrás, el pastor no está. Es allí. Sabiendo Él lo que nosotros haríamos, Él murió en la cruz del Calvario porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Mi amado hermano, te reto a que vivas tu vida diaria, las 24 horas del día, los 7 días de la semana por fe. Por fe en lo que Dios dice. Cuando el pecado te dice que debes andar por un camino, será más ventajoso. Usted confía en la obra de Cristo y usted confía en las palabras de Cristo.
¿Usted cree? El propósito por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario fue por amor. Él nos amó al punto de dar su vida por nosotros. Un amor del que tú y yo jamás podremos ser separados. Un amor que lo llevó a la cruz para librarnos. Es de ese amor del que Pablo nos habla en Hechos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está en el presente, mi amado hermano, cuando tu corazón quiera cuestionar a Dios por los tratos que Él tiene para con nosotros. Tratos de amor. Sin embargo, a veces lo vemos como que está haciendo malo con nosotros. Deberíamos recordar que también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque nos amó, Él se entregó. Mi amado hermano, ¿y habrá alguna cosa que esté en su voluntad que Dios nos niegue? Tiene un hijo, ese es el ejemplo que pone Cristo y te pide con un pescado. Si hay algo que está en la voluntad de Dios, ¿tú crees que Él, que te ama, que Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario a morir por ti? ¿Tú crees que Él no te lo va a dar? ¿Tú crees que si tú le ruegas que Él te ayude a mortificar ese pecado cariñoso, como dice un amigo mío, al que tú te sientes atraído, Él no lo podrá hacer? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no queremos salirnos de ese pecado. Lo disfrutamos cuando debieras odiarlo. El mismo Romanos 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Tal vez tú te ves a ti mismo y tú dices, yo no puedo ser piadoso como otros hermanos. A mí me cuesta mucho trabajo. Déjame decirte que Cristo murió en la cruz del Calvario para Él ser el todo en ti. No hay excusa. Cuando el mundo impío nos ve, cuando el mundo impío te ve, tú te ves como dice Romanos 8, que somos más que vencedores por aquel que nos amó, o tú das lástima. Fíjate, eso no tiene nada que ver con que él se parquea con un Rolls Royce en el trabajo y tú con un Toyota de 97. No tiene nada que ver con eso. ¿Cómo él te ve a ti? Oh, mi amado hermano, Dios quiera que en cualquier contexto en el que nosotros estemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, nosotros podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un pueblo que puede decir en cualquier contexto eso, es un pueblo que glorifica a Dios. Vamos a orar.